Ok, bendiciones para todos. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Quiero en este día seguir el tema que empecé ayer. Ayer hablé de ese tema acerca de la oración. Y quiero continuar otros momentos, otras enseñanzas, otras reflexiones, por así decirlo, acerca de la oración. Porque hay personas que quieren que de alguna manera les enseñemos algo acerca de la oración, ya que siempre hemos dicho que la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado y es el medio por el cual nos podemos comunicar con Dios o hablar con Dios. Ahora bien, todos los que han sido discípulos de algún maestro en particular siempre han pedido que se les enseñe a orar. Los apóstoles le dijeron un día al Señor Jesús: Señor, queríamos que nos enseñes a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, ellos le recordaron a Jesús que Juan había enseñado también a sus discípulos a orar. Luego entonces esto nos da a entender que la oración era algo importante aún en el tiempo antiguo y más ahora que Jesús nos enseñó a orar. Es decir, me refiero en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto y también en el Nuevo Pacto. La oración siempre fue un medio o una herramienta para acercarse a Dios o para aprender acerca de lo que es la voluntad de Dios, pero sobre todo porque la oración es el medio a través del cual tú le hablas a Dios. Y a través de la lectura de la palabra, Dios te habla a ti. Yo le hablo a Dios de las palabras que salen de mi corazón hacia Él, pero Él me habla a mí de las palabras que salen de su boca, que están escritas en lo que llamamos la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas quiero seguir hablando acerca de lo que es la oración y quiero mirar cómo se explicaba en el Antiguo Pacto, por lo menos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14, hay algo que Dios le dice por lo menos a través de una fiesta dedicada a Dios en el Antiguo Pacto. Encontramos que Salomón, después de construir el templo, que un templo que se había comprometido David a construir, pero que Dios de alguna manera no permitió que David lo construyera, porque según Dios, David tenía las manos manchadas de sangre, había matado mucha gente, entonces había dicho que lo construya tu hijo. Un templo que ellos querían ofrecerle a Dios. No fue que Dios exigió el templo, sino que ellos, el rey David quiso ofrecerle a Dios un lugar. Dijo, pues es que yo vivo en casas bonitas y tú habitas en una carpa. Hasta ese momento ellos tenían el tabernáculo que era hecho de pieles, etcétera. Ya lo hemos mirado. Pero David quería construirle un templo y Dios pues aceptó ese ofrecimiento. Pero le dijo, pero no lo construyas tú, ya tenía David todo listo. Y cuando Salomón lo construye, dice la Biblia que él va a mirar en ese lugar. Voy a leer en segundo libro de Crónicas. El libro de Crónicas son las crónicas de los reyes de Israel. Y aquí encontramos, dice en segundo de Crónicas capítulo 7, el verso 9 en adelante, dice: al octavo día tuvieron una asamblea solemne, o sea, una reunión, o lo que nosotros a veces llamamos un culto. Había una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Estaban dedicando a Dios el templo. Entonces, el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Así acabó Salomón la casa del Señor, ¿sí? Así se le llamó al templo,
el primer templo construido por el pueblo de Israel, dice, y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón allí de noche y le dijo, he oído tu oración. Escucha esto, Dios oye la oración. Dice, he oído tu oración. Estoy leyendo segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del verso 9 en adelante. Voy en el verso 12. El Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dios decidió que ese iba a ser un lugar especial. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, escuche, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, escuche, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es todo lo que produce la oración. ¿Qué produce? Resulta que Dios ha cerrado los cielos para que no haya lluvia, y al no haber lluvia pues no hay cosecha, no hay comida, no hay alimento. Pero dice que si se humilla el pueblo, sobre el cual es invocado el nombre del Señor, y oran, humillarse es ayunar, porque nadie está más humillado que aquel que lleva 3 o 4 días sin comer nada. Hay una humillación para el cuerpo. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Cuando uno busca el rostro del Señor es cuando está en oración, buscando, se dice buscar el rostro, porque lo que quiere uno es buscar la voluntad de Dios, quiere uno encontrar la dirección de Dios para las cosas que uno planea o hace. El ser humano normalmente actúa sin buscar la dirección de Dios. Cada que nosotros actuamos sin buscar la dirección de Dios, nos metemos en problemas. Resulta que las cosas no eran así, eso no era la voluntad de Dios y por eso fracasamos la mayoría de las veces. Entonces nos estrellamos, nos damos contra una roca en las decisiones que tomamos cuando las hacemos sin buscarla o sin esperar la voluntad de Dios. En este pasaje entonces dice que si el pueblo se humilla, sobre el cual el nombre del Señor es invocado, y oran y buscan el rostro del Señor, lo más importante dice, entonces yo oiré desde los cielos. En el tiempo antiguo, Dios no estaba habitando dentro del ser humano, por eso las oraciones iban dirigidas al cielo, porque era el lugar o es el lugar donde habita Dios. Por supuesto, no se había manifestado en carne todavía. Hoy para el nuevo pacto la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y fue visto de los ángeles. Fue manifestado a los gentiles. Pero estamos hablando del antiguo pacto. Este pasaje está en el antiguo pacto donde era importante la oración. Quiero mostrarle y que usted vea el significado que tenía la oración allí y cómo se hacía. Había humillación primero, es decir, ayuno, clamor. Oraban, buscaban el rostro del Señor. Dice, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando Dios escucha, Dios responde. ¿Cómo respondió? Perdonando pecados y sanando la tierra. Sanar la tierra es la forma que Dios usa para que haya cosecha, para que haya prosperidad en todo lo que sembramos o cultivamos en la tierra. Es la respuesta de Dios al trabajo del ser humano, pero para eso la tierra debe estar sanada. ¿Qué quiere decir sanada? Que no hay gusanos en las matas de plátano, que la yuca no se pudre, que los frijoles realmente, toda la cosecha sale bien, porque Dios ha sanado la tierra. Y asimismo, como nosotros somos hechos de tierra, también puede haber sanidad para nosotros de parte de Dios. Quiero avanzar e ir más adelante, ya que mis videos no son muy largos,
pero hablo concreto de lo que quiero explicar. Voy a ir al libro de Job. El libro de Job se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, aunque está por allí cerca de Salmos, pero como no se escribió cronológicamente, se cree que el libro de Salmos es uno de los más antiguos. Después les explico por qué. Job capítulo 8, del verso 5 en adelante, dice la palabra del Señor, dice así: si tú buscas a Dios e imploras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice: si tú de mañana buscares a Dios y clamares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti. Realmente el significado es el mismo, solo que aquí dice de una manera más concreta, porque esta es la versión de las Américas, pero la Reina Valera dice: si tú de mañana buscares a Dios, si clamares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. Esas son las condiciones para poder acercarse a Dios. Hay que ser limpio y recto. Aquí dice que hay que buscarlo de mañana. ¿Por qué de mañana? Bueno, porque es la hora más propicia. Uno de los problemas que siempre tenemos para orar, aparte de la falta de fe en la gente, porque hay gente que lo hace sin fe, sin creer lo que está orando, pero el problema más terrible que ha habido para la oración es el tiempo, el lugar y el tiempo que buscamos para buscar a Dios. Si tú en una plaza vas a orar a Dios, no es lo mismo, la bulla te va a interrumpir. Si estás en un negocio, es difícil para ti, porque tendrías que usar otro tipo de oración. Ahora bien, se necesita, es muy importante, tener un lugar adecuado y poder tener el tiempo, porque tú te has dado cuenta que cuando has querido orar, siempre entra una llamada, tocan a la puerta, hay interrupción, el niño llora, la niña pide tetero, y tu intención que tienes en el corazón de orar se evapora. Hasta llega el punto que viene alguien y te saca de quicio, te hace enojar, y ya enojado dice: ya, ¿para qué voy a orar? Ya me sacaron la ira o la rabia o la piedra, dicen por allí. Ahora bien, que por eso la importancia de buscar un sitio, o sea, es decir, un lugar adecuado para hacer la oración. Vienen días en los que yo les voy a explicar, o sea, una enseñanza en la que voy a dar que hay que orar en todo tiempo, y eso implica que aunque vayas manejando, pero ese es para otra enseñanza. Y hoy quiero decirte que era la forma, explicándote que era la forma que había en el Antiguo Testamento de oración. No es que haya cambiado mucho. En realidad lo que yo quiero mostrar es que en el Antiguo Pacto la oración también era un arma poderosa para comunicarse con Dios. Un arma poderosa para que Dios volcara su voluntad a favor nuestro, a favor de la persona que ora. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pero ahora estamos mirando cómo se le dijo a Job: si tú de mañana buscares a Dios y clamares al Todopoderoso, de mañana, si fueres limpio y recto, ¿sí? Dice: ciertamente se despertará por ti. Eso no quiere decir que Dios está dormido. Quiere decir que prestará atención a tu oración. Porque quizá está prestando la atención a otro, pero si tú oras, Él escucha tu oración. Alguien dijo un día ahí: pero si somos más de 40 y tantos millones de habitantes en el país, ahora qué será en el mundo, en el planeta, entonces, ¿cómo hace Dios para escuchar la oración de todos? Pero Dios no tiene problemas en ese sentido, porque Él es omnipresente, es omnisciente.
¿sí? Son los atributos de Dios que solo Dios tiene. Él no tiene problemas para oír a una persona que clama a Él. Él no tiene problema. Tendrá su mecanismo que tú y yo no entendemos de cómo Él escucha el clamor o la oración. No estamos hablando de los dioses del Olimpo, de allá de la cultura greco-romana, sino que estamos hablando del Dios eterno, el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios del universo, el Dios verdadero. Ok, no estoy hablando de una filosofía, no te estoy hablando de un Dios inventado, de un Dios de papel, ni un Dios de colgar en el cuello o amarrar en los talones. No, te estoy hablando del Dios de la Biblia, el Dios eterno, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de los señores, el único que habita en luz inaccesible. Ese Dios está dispuesto a escuchar tu oración, esa oración que tú haces, pero hay que saber cómo se hace esa oración, y de eso trata esta enseñanza, de tratar de entender primero que la oración es el arma más poderosa que puede tener un cristiano. Segundo, es el único medio para tú hablar con Dios directamente. La oración te abre los cielos y la oración trae de Dios una respuesta a esa oración, porque Dios está comprometido, empeñado en su palabra, así como se lo dijo este hombre a Job: si tú de mañana buscares a Dios, si clamares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti. Es decir, Dios responderá a tu oración. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Quiere decir que la oración trae un resultado. A veces la respuesta no es instantánea, ¿sí? Depende mucho de tu fe, de lo que tú crees, de cómo concibes a Dios en tu mente. Seguiré adelante con esta enseñanza, pero te estoy mostrando que en el Antiguo Testamento la oración era importante. Era muy importante y la usaban todos para hablar con Dios, para dirigirse a Dios. Siempre era dirigiéndose a Él en X o en Y lugar, siempre dirigido a Él, porque en ese momento todavía Dios no habitaba dentro del hombre, siempre estaba en otro lugar. Iba a venir el tiempo cuando Dios iba a morar en el hombre, y es el nuevo pacto en el que estamos hoy. Esa enseñanza va mañana. Te invito a que te suscribas al canal y sigamos aprendiendo acerca de la oración. Recuerda, la oración es la comunión íntima del hombre con Dios, para entender la voluntad de Dios, para buscar el favor de Dios y para inclusive interceder por diferentes circunstancias y por otras enfermedades o situaciones que vive la gente común y corriente. Créeme, Dios responde la oración. Dios responde la oración, porque es el medio que Dios ha entregado al hombre para comunicarse con Él. Bendiciones para todos. Saludos a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentre. Los amo en el amor del Señor.